Hola, ¿qué tal? Los saluda Juan Carlos Ruiz, agregado cultural del Consulado General de México en Sacramento. Todos los 20 de noviembre es para los mexicanos un orgullo celebrar el aniversario de la Revolución Mexicana, una de las gestas más violentas, pero también con mayor progreso social en la historia de nuestro país. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo. Fue una guerra que conmocionó México de 1910 a 1917 e inició como una lucha armada en contra de la perpetuación en el poder del dictador Porfirio Díaz, y después se convirtió en una guerra civil entre facciones que luchaban por una auténtica revolución social. A principios del siglo XX, la mayoría de los mexicanos vivíamos todavía en condiciones muy precarias, y las actividades productivas más importantes, como la ganadería y la agricultura, se basaban todavía en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados y no tenían derechos laborales básicos. Inicialmente estos grupos luchaban enarbolando banderas de derechos políticos y sociales y se aliaron para derrocar al general Porfirio Díaz. Pero después de lograrlo, comenzó una guerra de guerrillas que llevó a la muerte de más de 1 millón de mexicanos y a una gran conmoción social y política. Sin embargo, la Revolución Mexicana representó también enormes avances sociales y consolidó la visión de un México moderno, dando como fruto principal la Constitución de 1917, misma que en pleno siglo XXI continúa rigiendo los caminos de la nación mexicana. Este documento fue pionero en cuanto a que se plasmó el reconocimiento a los derechos sociales y laborales emanados del liberalismo francés y recogió por primera vez en la historia del constitucionalismo mundial los derechos sociales de obreros y campesinos y los más desprotegidos en toda la sociedad. Por ello, la revolución cambió el rumbo del país para siempre, consolidando una nueva visión social más progresista. De esta gesta revolucionaria hubo impactos en todos los ámbitos de la nación mexicana. Se forjó una nueva identidad, recuperando esa visión de un pasado indígena orgulloso y rico, pero al mismo tiempo aceptando que 3 siglos de conquista española dieron lugar a una nueva cultura, resultado del mestizaje. Esta nueva identidad mexicana, la belleza de los paisajes patrios, lo complejo de su historia y de la sociedad emergente, fueron inmortalizados en el arte y las obras de grandes pintores como Gerardo Murillo, Dr. Atl, Remedios Varo, Leonora Carrington, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros. Asimismo, la epopeya del pueblo de México y las luchas de los obreros y campesinos por una vida mejor quedaron para siempre plasmadas en los monumentales murales de José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Por ello, con orgullo, recordamos esta gesta el 20 de noviembre. Y en este aniversario de la Revolución Mexicana, tenemos para ustedes un video muy especial. Como pueden ver, aquí tenemos una de las fotografías más icónicas de la historia de México. Una fotografía del desfile zapatista en Palacio Nacional del fotógrafo Manuel Ramos. El Consulado General de México tiene el honor de traer para ustedes este video que ha desarrollado el Archivo Manuel Ramos sobre el trabajo tan importante que lleva a cabo para preservar la memoria histórica de este cronista de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Elia del Carmen Ramírez Bocardo. Tengo desde 1995 la fortuna de tener bajo custodia el rescate y difusión del Archivo Manuel Ramos. En este tiempo nos hemos topado con una serie de sorpresas en cuanto al material que cuenta este acervo, que nos ha dado la posibilidad de seguirnos enamorando de él. El equipo que conforma este rescate somos un equipo interdisciplinario. Somos un equipo que de una u otra manera nos hemos ido sumando desde nuestras muy particulares actividades a continuar difundiendo y rescatando este acervo. El acervo que nosotros rescatamos es el acervo que el fotógrafo guardó para él. Es un acervo de más de 11.500 piezas entre negativos de vidrio, acetato y nitrato. Y es un acervo que desde 1992 que lo conocimos
para la exposición de Asamblea de Ciudades, que fue una de las líneas de investigación que nos llevó a él. Y desde entonces Alfonso Morales se ha vuelto su biógrafo y el mayor estudioso de este acervo. Manuel Ramos fue uno de los fotógrafos pioneros del fotoperiodismo en México. Retrata las primeras 4 décadas del siglo XX. Él nace en Venado, San Luis Potosí, en 1874, muere en 1945 en la Ciudad de México, y el trabajo de registro de la Ciudad de México, su lente lo fotografió casi cuadra por cuadra, metro por metro, y nos da cuenta del cambio de la modernidad de la ciudad hacia los años 40. Manuel Ramos fue fotógrafo de Porfirio Díaz, retrata la Revolución Mexicana, retrata la Guerra Cristera, adorador de la Virgen de Guadalupe y de los ritos hacia la Basílica. Es el primero autorizado por el Episcopado Mexicano para tomar la imagen de la Virgen sin el vidrio. Nosotros aquí tenemos parte de las imágenes de Manuel Ramos, porque en este lugar tenemos una galería al aire libre, como ustedes podrán ver, y desde aquí le hacemos difusión a este material. Nosotros somos un grupo independiente que nos hemos dedicado a llevar a cabo estas actividades. ¿Cuál es la manera que tenemos para poderlo rescatar? Pues participamos en becas, hemos estado en subastas, vendemos libros, vendemos fotografías, competimos para algunos fondos y hemos tenido la posibilidad de ser apoyados. En la primera beca que tuvimos fue la del Fideicomiso México-Estados Unidos en 1995, que era un fondo de la Fundación Rockefeller, la Fundación Bancomer y el FONCA. Posteriormente tuvimos una beca del FONCA. Después estuvimos, Adavi nos dio también un apoyo para rescatar la parte del tema guadalupano, sobre todo la parte de los negativos que teníamos que pasar por un proceso de conservación preventiva. A nosotros nos ha costado mucho trabajo llevar a cabo este proyecto porque lo hacemos de manera independiente, pero la ventaja de irlo haciendo lentamente es que nos ha permitido tener los productos culturales con una mejor calidad. El archivo, aparte de tener las imágenes fotográficas, algunas imágenes que fueron tomadas por el fotógrafo, impresas por el fotógrafo y además intervenidas por él mismo porque las coloreaba, forman parte de nuestro acervo y esas imágenes forman parte del fondo reservado del archivo. Una de las exposiciones nos da una idea general del acervo, en la exposición de documentos y epifanías, la cual tuvimos la gran fortuna de que Boya Mitrovic nos imprimiera en París. Él es el impresor de Kudelka, Cartier-Bresson, Salgado, Frédéric Brenner, René Bury, todos estos grandes fotógrafos de Picto, grandes fotógrafos que construyeron la agencia Magnum, que fue la agencia Magnum. Entonces, pues ha sido una gran fortuna tener a estos personajes sumándose a nosotros para seguir rescatando e ir difundiendo este acervo. Contamos en el acervo con 280 rollos de película tomados por el fotógrafo. Cada rollo ha de ser como de un minuto, cuando mucho. Hace 2 años se obtuvo una beca de Ibermemoria a través de Osorio y de Gabriela González, que nos permitió rescatar estos rollos. Se hizo el trabajo con la Cineteca Nacional. Fue un proyecto donde hubo 6 archivos de Latinoamérica que iban a ser rescatados con este fondo, y Ramos fue escogido para representar a México. Entonces, como podemos ver, sí tenemos una trayectoria que nos ha permitido difundir el archivo. Hemos tenido exposiciones en las rejas de Chapultepec, en el Museo de la Ciudad de México,
donde estuvimos en 11 salas durante un año. Hemos estado en Tijuana, en el Secut, hemos estado frente a Reforma 222. Tuvimos una maravillosa exposición en los puestos de periódico, que duró también un año, en 100 puestos de periódico de la Ciudad de México, que fue muy interesante también la reacción de las gentes en esta exposición. Y nosotros, ¿cuál es nuestra meta ahora? Nuestra meta es poder tener una bóveda que nos permita resguardar los negativos y todo este material original, vintage, como le llaman, que nos permita tenerlo con condiciones de temperatura y humedad. ¿Por qué son importantes? Porque en el momento que si uno mantiene estos materiales sin moverlos, no importa que sea un closet, no importa que sea una caja, pero mientras no se muevan, generan un microclima. Ese microclima les ayuda a conservarse. En el momento que los materiales se empiezan a mover, en ese momento la alteración de los químicos del mismo material fotográfico se empieza a dañar. Por cuestiones del temblor del 17 tuvimos que movernos por el edificio en el que estábamos. Era un edificio antiguo de madera que nos podía generar problemas. Y ahorita estamos en el proceso, ya tenemos el espacio, ya se está adecuando, y ahora viene la parte de los aparatos de temperatura y humedad que requerimos para ello. Nosotros nos ha sido muy difícil en este tiempo, que es importante decirlo. Estamos haciendo esta entrevista en este tiempo de una nueva normalidad, de una nueva manera de vivir, de una nueva manera de enfrentarnos a las exposiciones, a la difusión. Y creo que en este momento, para seguir sobreviviendo, para no quedarnos en el intento, estamos desarrollando una serie de programas al que le llamamos Súmate. Súmate como amigo de Ramos, súmate como muro amigo de Ramos, súmate adoptando una imagen de Ramos, para que eso nos permita seguir haciendo difusión. Si quieres obtener una de las imágenes impresas por Mitrovic, vamos a poner un primer lote a la venta. Vamos a hacer otro tipo de programas. Tenemos un proyecto que se está desarrollando dirigido a arquitectos, donde dentro de sus concepciones y sus propuestas incluyan también este tipo de imágenes. Lo único que me queda a mí es invitarlos a conocer lo que es este acervo, invitarlos a que se adentren a la historia de México a través de esta lente, a través de la lente de Manuel Ramos, que fue un fotógrafo que para su época creemos que fue muy moderno, muy moderno. Él manejó fotomontajes, tenía un gusto y una obsesión por la luz, que muchas veces él pintaba los rayos de luz en sus imágenes. Estamos aquí en Majagua, que en este lugar, desde que se concibió, nos permitieron usar sus espacios para seguir haciendo esta difusión. Eso nos ha permitido poder llevar estas imágenes también a la población, también haber tenido exposiciones en la plaza o en una Semana Santa, en un primer festival de música que se hizo aquí, se pasó la película de Ramos, que fue una serie de imágenes que él empezó a trabajar y a editar como una película muda, que de hecho hacía sus pequeños anuncios, introducciones, y ese fue de los primeros materiales fílmicos al que tuvimos acceso y que estaba en condiciones para poder mostrar.
Manuel Ramos, dentro de la parte fílmica, tiene algo muy importante. Es uno de los muy pocos fotógrafos y de los muy pocos materiales fílmicos sobre la guerra cristera. Manuel Ramos cuenta con ese material y nosotros lo estamos trabajando para que tenga acceso a todo público, a los investigadores, a los curiosos, a los arquitectos, al público en general. Es nuestra historia, es nuestro México y es nuestro fotógrafo. Ramos para todos.